buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos nuevamente a este espacio de formación. Gracias a las personas que se han venido conectando, a los que van llegando en este momento. Ya vamos con nuestra segunda conferencia del día, 28 de octubre. Ya estamos a 2 días del cierre de la segunda versión de nuestro Congreso Internacional de Psicología Online 2020. A esta hora tengo el orgullo y el honor de presentar a 2 colegas, 2 psicólogos que están trabajando hace mucho tiempo en este tema del consumo de sustancias psicoactivas, el doctor Augusto Pérez Gómez, la doctora Alejandra Villamil Sánchez. Doctor Augusto, doctora Alejandra, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hola, ¿cómo estás, David? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, primero pues gracias por estar aquí, doctor Augusto, ya hemos tenido el chance de escucharlo en un conversatorio previo al Congreso. Y hoy ustedes nos traen una conferencia llamada El impacto del consumo de drogas y el alcohol en la calidad de vida familiar. Entiendo que es una investigación que desde Nuevos Rumbos se está haciendo, que llevan un montón de tiempo trabajando. Así es, David. Buenas noches para todos. Efectivamente, este proyecto es un proyecto muy novedoso. Yo creo que hemos querido con Alejandra compartir con ustedes esto que es muy novedoso, pero no es de ahora. En realidad yo empecé a trabajar en este tema hace cerca de 14 años y lo abandoné en 2 momentos por diferentes motivos, pero ya en el año pasado encontramos ya las condiciones para sacarlo adelante y creemos que puede ser algo que le va a gustar mucho a las personas que están con nosotros esta noche por su carácter original, por su carácter novedoso. Ya les iremos explicando los elementos básicos de lo que hay detrás de este título. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, y pues para no quitarles más tiempo a su presentación, el doctor Augusto Pérez es psicólogo, PhD en psicología, la doctora Alejandra Villamil, magíster en psicología. Bienvenidos, impacto del consumo de drogas y alcohol en la calidad de vida familiar. Bienvenidos. Muchas gracias. Adelante. Entonces, para empezar, el nombre de nuestro proyecto es el impacto del consumo de drogas y alcohol en la calidad de vida familiar, por sus siglas ICBF. Como ya les decía Augusto, este es un proyecto que inició en el año 2006 con la Organización de Estados Americanos y con la CICAT. También acá estuvo la Universidad de New Jersey, donde llamaron a Augusto para que participara a un proyecto que en este momento se denominó como el costo o los costos económicos y sociales del consumo de sustancias psicoactivas en las Américas. Acá, pues cuando se estaba realizando todo este proyecto, se evidenció el vacío y la falta de investigación que había en todo lo que tiene que ver y todo lo que respecta con los costos intangibles, que más adelante les vamos a explicar a qué nos referimos con este término. Y en este caso, pues ya como les decíamos, en el consumo de sustancias psicoactivas. Hay muchos estudios que están enfocados en el consumidor, en los factores de riesgo del consumidor o factores protectores o qué vulnerabilidades tuvo como tal el paciente, pero no hay mucho acerca de la familia y pues todos o los que estamos como en este tema sabemos que la familia es como la más afectada cuando en nuestro núcleo hay alguien que tenga un problema de consumo de sustancias. Entonces, por eso es que nuestro público, nuestra población foco es la familia de los pacientes consumidores. Lo novedoso en todo esto es que nosotros queremos darle un valor económico, monetizar a lo que nosotros estamos llamando costos intangibles, que es algo que realmente no se ha hecho nunca. Nosotros hemos buscado en diferentes bases de datos, la literatura y demás, y realmente no hay ninguna investigación que se parezca. Entonces, pues esto es lo nuevo en este proyecto y ya tenemos alrededor de 15 centros de tratamiento a nivel nacional que han participado en la investigación y pues lo que vamos a ofrecerle o uno de los bonos que tenemos para estos centros de tratamiento es que les vamos a dar los resultados de forma individual para que ya cada centro de tratamiento pues vea qué quiere, digamos que, o qué puede hacer con estos datos.
Nuestro proyecto se inscribe dentro de lo que se conoce como economía de la salud, que es el área del conocimiento que busca aplicar teorías y conceptos al sector de la salud para poder evaluar mejor las necesidades que existen y sus determinantes. Entonces, esta disciplina en donde se entrecruza lo que tiene que ver básicamente con la medicina y con la economía, ha tenido un auge muy importante en los últimos 20 años, especialmente para la gran mayoría de ustedes. Seguramente es muy conocido el concepto del peso de la enfermedad, o incluso el concepto de fracciones atribuibles. Las fracciones atribuibles se refieren a el peso que tiene un comportamiento en la aparición de una problemática. Por ejemplo, ¿cuál es la fracción atribuible del hecho de fumar con respecto al cáncer de pulmón? Y lo que se sabe es que es de alrededor de, en puntajes, es 0,6 sobre un total de 1. Entonces es un peso muy grande. Lo que nosotros estamos intentando entonces es, y al introducirnos dentro de este campo, poder valorar o poder hacer un aporte importante en, como decía Alejandra, en un terreno en el cual todo el mundo lo menciona. O sea, no creo que haya nadie, especialmente no los psicólogos, que desconozcan el impacto que tiene sobre la familia el hecho de que uno de sus miembros tenga problemas con el alcohol o con las drogas. Todo el mundo lo sabe, pero al mirar exhaustivamente qué estudios hay sobre ese tema, no hay ninguno. O sea, esto es realmente asombroso. Los primeros impactados por esto fuimos nosotros al ver que no encontrábamos ni un solo estudio, por lo menos no publicado en un idioma que nosotros manejemos, alemán, francés, inglés, español, por supuesto. En ninguno de esos idiomas hay nada, no sabemos si en otra parte. Esto es bastante extraño, pero así es. Y entonces, cuando estamos hablando de esto, nos estamos refiriendo básicamente a 4 tipos de costos que son los que se trabajan en este ámbito. El primero son los costos directos, o sea, para ya ir centralizando sobre lo que nos interesa a nosotros, los costos directos asociados al consumo son los costos de tratamiento. ¿Cuánto le cuesta a las familias el tratamiento de una persona? Y esos costos varían enormemente. Ustedes pueden encontrar que puede ser 1 millón de pesos o 400 millones de pesos. O sea, son costos muy grandes. Hoy en día para la población eso ha sido un alivio importante porque pueden recurrir a las EPS y con los tratamientos de la EPS, que de todas maneras son de corta duración, pero han aliviado mucho a las familias en ese sentido. Los costos indirectos son todos aquellos que se derivan del hecho de que esta persona tenga el problema del que estamos hablando. Accidentes automovilísticos, deudas, abandono escolar, problemas judiciales, etc. Esos son costos indirectos que los economistas lo saben calcular perfectamente. Hay otros que son más complicados de calcular, que son los costos evitables. Para todos los que estamos familiarizados con el concepto de prevención, un costo evitable es aquel que dentro de un presupuesto siempre limitado, ningún estado en el mundo tiene fondos ilimitados para nada, todos tienen unas restricciones y unos límites, pero, por ejemplo, si la gente fuma menos, los costos asociados al tratamiento por cáncer de pulmón se disminuyen. Eso es un costo evitable. Y así se pueden identificar muchos otros. Y luego venimos al núcleo de lo que es nuestro interés, que son unas cosas misteriosas a las que nadie les mete el hombro, que se llaman los costos intangibles. Bueno, entonces ya como decía Augusto, este es como nuestro foco, y para entrar un poco más en el tema, nosotros pues buscamos muchas definiciones de lo que eran costos intangibles, y después de buscar tanto,
llegamos a la conclusión que estos también son llamados costos implícitos y son diferentes elementos subjetivos que no están dentro de un sistema contable por la difícil cuantificación. Entonces, lo que nosotros acá veíamos es que estos están relacionados con todo lo que abarca la calidad de vida de una persona y que se expresa con el dolor, el sufrimiento, la discapacidad que puede causar todo lo que tiene que ver y todo lo que está asociado con el consumo de sustancias psicoactivas y la independencia funcional que en muchas ocasiones esta genera. Entonces, al estudiar esto, nosotros pues nos dimos cuenta que realmente cómo se va a monetizar y cómo vamos a cuantificar, digamos, el dolor, el sufrimiento. Entonces, esto es como todo el tema de que es nuevo y por lo tanto, digamos que estos elementos subjetivos, estos costos intangibles, están presentes en la vida de muchos familiares, de muchas personas que tienen conocidos, que tienen vecinos, que tienen familiares con problema de consumo de sustancias psicoactivas, pero pues realmente son ignorados por muchos sistemas convencionales porque pues realmente no sabemos cómo asignarle un valor económico a esto. Entonces, obviamente pierden importancia y claramente se pierden todas las causas y las consecuencias que esto pueda generar. Entonces, de lo que hemos dicho hasta ahora, lo que se puede concluir es que medir esos costos es un desafío muy grande porque los economistas colectivamente han dicho que realmente no se puede asignar un valor monetario a ese sufrimiento. Lo que yo empecé a pensar en 2006 es, ¿por qué no se va a poder? Yo creo que sí se puede. Y hice un primer intento y luego, algunos años después, hice un segundo intento y dejé básicamente formuladas las estrategias para hacer ese cálculo. Entonces, vamos a ir corriendo un poco la cortina y lo que les queremos decir es lo siguiente. Hemos llegado a la conclusión de que sí es posible hacerlo. Yo le mostré el proyecto a un gran experto mundial, que es el profesor Jürgen Röhm de la Universidad de Dresde y de la Universidad de Toronto en Canadá. Se lo mostré en noviembre del año pasado, muy preocupado, pensando en que, conociéndolo como lo conozco hace muchos años, dice palabras demoledoras. No tuvo palabras demoledoras. Me dijo literalmente que le parecía una excelente idea. Entonces nosotros creemos que estamos llegando al punto en donde sí es posible resolver este problema. Ese es lo que creemos que podemos aportar y por eso queríamos esta noche comunicarles a ustedes que pensamos que sin ser economistas, ni tener pretensiones de economistas, lo que tenemos son ideas de psicólogos que pueden resolver lo que los economistas no pueden resolver. Es eso, exactamente. Entonces, como les decía Alejandra, no hay investigaciones sobre este tema y la contradicción flagrante es que todo el mundo, cuando hace referencia a los costos intangibles, dice que son importantísimos pero que no se pueden calcular. Los economistas han hecho algún esfuerzo en este sentido, utilizando lo que en inglés se llama willingness to pay, la voluntad de pagar, es decir, ellos entrevistan a las personas, les preguntan cuánto estarían dispuestas a pagar para reducir la probabilidad de que uno de sus allegados, familiares o personas que ellos quieren muera a causa de una enfermedad o de una riña que esté vinculada con drogas, pero también ellos han reconocido, y yo verifiqué esto que les voy a decir hace unos días con el decano de Economía de la Universidad de los Andes, ellos reconocen que es un mal método. Es un método tremendamente subjetivo, arbitrario, y lo que han probado, lo que se ha podido comprobar, es que a las personas les preguntan cuánto están dispuestas a pagar y las personas dicen una cifra, y cuando se enfrentan con la realidad, esa cifra se puede reducir a una 20ª parte. A una porción mínima de lo que las personas habían dicho que estarían dispuestas a pagar. Lo que nosotros encontramos, la forma que encontramos de hacerlo es mucho más adecuada. Pues ya como para ir, digamos, contextualizando más este tema de costos intangibles,
Les tenemos un ejemplo para que pues, puedan entender un poco mejor, y es una persona que muere a causa de una sobredosis o una riña, una pelea que está vinculada con todo lo que refiere al consumo de sustancias psicoactivas. Implica una pérdida de valor vinculada a los flujos de ingresos que desaparecen. Esto es un costo tangible, pues porque se restan años de vida de la persona, ya no entra dentro de un sistema contable, pero ahí existe un sufrimiento psicológico para la familia, para la sociedad, y esto es lo que nosotros hoy estamos y queremos estudiar, que es todo lo asociado con los costos intangibles. Entonces acá es para que quede un poco más claro todo el término de costos intangibles y a lo que nosotros queremos llegar. Esta investigación, ya como les había dicho, lo de los familiares, después de hacer una búsqueda de la literatura, de miles de investigaciones en este campo, pues llegamos a la conclusión que la familia es donde se empiezan a presentar diferentes conductas de riesgo, es donde empieza el inicio, como la presentación de estas conductas, incluso de enfermedades mentales. Entonces, por eso es que hoy pues en nuestra investigación este es nuestro foco y es la familia totalmente. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Cuando pensamos sobre qué áreas de la vida repercute el sufrimiento provocado por tener un familiar que consume drogas o que abusa del alcohol, luego de pensarlo mucho y de hacer muchos ensayos, yo concebí que había básicamente cuatro grandes áreas. La primera es el impacto en la vida familiar, es decir, el entorno familiar afectado por la presencia de una persona con este tipo de problemas modifica sus relaciones. Se incrementan las peleas, disminuye la comunicación, tienen tendencia a culparse los unos a los otros, y lo que hicimos fue, como les va a mostrar Alejandra más adelante, convertir cada una de estas áreas en ítems, en unos ítems que pueden calificarse, cuantificarse, y que nos van a dar un resultado cuantitativo total que puede transformarse en un valor. Entonces, el primero es el impacto en la vida familiar. El segundo, que es también el resultado de estos análisis y de estas reflexiones, es el mundo laboral, es la vida laboral ocupacional. Las personas en general o trabajan o estudian y trabajan. Hay otras personas, obviamente, que no hacen ninguna de estas cosas, pero a nosotros lo que nos importaba en este caso era valorar cómo se afecta eso, y aquí lo que tenemos que mirar es, ¿se afecta la productividad por el hecho de que yo tenga un hijo drogadicto? ¿Se incrementan o se modifican mis vínculos y mis relaciones con las personas con las que trabajo? ¿Pasa algo a ese nivel o no? Porque uno, por intuición o por sentido común, uno puede decir sí, pero lo que nosotros queremos es saber cuánto se afecta. Eso es lo que queremos medir. La tercera área es el impacto a nivel emocional. El impacto a nivel emocional personal, individual. Es decir, las personas se incrementan sus niveles de malestar, de depresión, de ansiedad, cambios en el sueño, cambios en la comida. Entonces, es un área, una dimensión muy personal. Y la cuarta es el impacto sobre el uso del tiempo libre y el estilo de vida. Nos preguntábamos nosotros si en estas familias se presentan cambios a nivel de intereses, a nivel de dejar de ejercer los hobbies y los deportes que solía tener y con los que solía divertirse y pasarla muy bien, y lo que queríamos es ver también, igual que en las otras tres, qué tanto se afecta en estas áreas con la presencia de esta persona con problemas. Bueno, acá lo que les vamos a mostrar en este punto y las demás diapositivas va a ser cómo
hemos nosotros ido desarrollando toda esta investigación. Entonces, digamos que esta investigación ha tenido como dos partes en los últimos meses. La primera fue cuando nosotros íbamos a los centros de tratamiento, nos reuníamos con la familia de los pacientes consumidores y ahí les aplicábamos como tal el instrumento y demás. Entonces acá, esta fue nuestra primera parte, nosotros íbamos, como les decía, les entregábamos el consentimiento informado a cada uno de los familiares. Ahí lo que básicamente decíamos es que va a haber un anonimato completamente, confidencialidad, explicábamos cuál era el propósito de la investigación, para qué fines, pues tanto científicos como investigativos, y que la persona podía abandonar el estudio en el momento en que la persona quisiera. Este fue el primer instrumento que nosotros empezamos a aplicar. Digamos que tiene 3 hojas, esta es la primera hoja, donde nosotros preguntamos por los datos sociodemográficos de cada familiar, exactamente es del familiar, no del consumidor. Entonces eran datos como ahí pueden ver en pantalla, edad, nivel socioeconómico, cuál es la relación que tiene con el paciente, qué edad tiene la persona consumidora, y 2 preguntas que son muy importantes para la investigación es cuál es o son las sustancias más consumidas por el familiar y pues todo lo que respecta claramente con los ingresos mensuales aproximados, pues ya que este es como nuestro foco en este momento en la investigación. En la segunda y en la tercera hoja, como pueden ver, ya están los ítems. Entonces, en la primera parte está todo lo que respecta con los costos directos, como ya lo explicó Augusto. Entonces, acá están los costos de tratamiento, el pago de deudas, problemas legales, accidentes de automóvil, que ya en en el nuevo instrumento que tenemos está este ítem actualizado, robos o daños en la casa, robos o daños a otros y fracasos escolares. Acá ustedes pueden ver que en la parte derecha preguntamos por un costo aproximado desde que la persona o lo que la persona cree que ha gastado desde que el familiar empezó a consumir sustancias psicoactivas, cuánto cree que ha sido ese valor económico que ha tenido que dar, que aportar por este problema. Y pues lo que respecta con lo del impacto que tiene cada uno de estos ítems y dimensiones en la vida familiar. Después van a encontrar las 4 dimensiones, entonces está impactos de la vida familiar, donde preguntamos por 8 ítems, más adelante les voy a explicar cada uno, impactos en la vida laboral, en la vida a nivel emocional y todo lo que se relaciona con tiempo libre y estilo de vida. Acá la persona no tiene que colocar nada, absolutamente nada de costos aproximados, o sea, hablando de un valor económico, porque esto es lo que nosotros queremos hacer de novedoso, y es darle un valor monetario a cada uno de estos ítems. Este es nuestro instrumento actual, pues ya después de la pandemia y pues claramente nosotros no podíamos ir a los centros de tratamiento, porque pues no recibían familiares y demás, entonces ahí digamos que nosotros lo que hacemos es que les enviamos el link a los terapeutas de los centros de tratamiento y ellos se encargan de compartirlo con cada familiar y con las familias de los pacientes. Eso es lo que van a encontrar apenas abren el link. Se puede abrir desde cualquier medio electrónico y dice básicamente lo mismo del consentimiento informado que ya les había mostrado, también lo del anonimato, lo de la confidencialidad, cuál es el propósito de la investigación y pues que se pueden retirar en cualquier momento. La persona le da a continuar, acá también van a encontrar los datos y los datos sociodemográficos. Lo único que acá agregamos en esta sección es a qué centro de tratamiento pertenece el familiar y en qué ciudad está ubicado este centro de tratamiento, pues para nosotros en nuestras bases de datos cómo organizar esta información. De resto está todos los datos que ya les había mostrado, la única diferencia es que en los ingresos mensuales aproximados, cuando nosotros empezamos a hacer el análisis de los primeros resultados, pues había mucha información que no era confidencial, pues ya que nos colocaban ingresos de 30 pesos, entonces, o nos colocaban 30 y no sabíamos si eran 30 pesos, si eran 30 millones, si eran 30.000 pesos, o sea, entonces ahí como que tuvimos que ponerlo por rangos.
entonces ya está un poco más estructurado. En esta parte ya es lo que les decía, ahí estamos preguntando por costos directos e indirectos para que las familias no tuvieran como enredos en el momento de diligenciar el instrumento, lo pusimos simplemente como impacto económico directo. Entonces ahí también se les pregunta costos de tratamiento, pago de deudas, problemas legales, también con rangos, porque pues vimos el mismo error que estábamos viendo en ingresos mensuales aproximados. Preguntamos por accidentes de tránsito, robos y daños en la casa, robos, daños a otros y fracasos escolares. Acá ustedes van a ver el cuadro donde pues preguntamos el impacto que han tenido, entonces la persona pues dependiendo de su experiencia marca si ha tenido algún impacto, si ha tenido un impacto alto o muy fuerte. Está en la vida familiar, está lo mismo, ya nosotros acá, estas son nuestras dimensiones importantes en esta investigación. Entonces, en esta sección preguntamos por conflictos y discusiones, peleas, dificultades de comunicación, disminución de actividades compartidas, pérdida de amigos o vecinos, eliminación o transgresión de normas y límites, cambios en la forma de tomas de decisiones en la familia y disminución de las expresiones de afecto. Después, lo que Augusto les hablaba del impacto en la vida laboral. Acá digamos que nos interesa todo lo que está asociado a su trabajo, a su empleo, en cuanto a la disminución de la productividad, los errores laborales, la irresponsabilidad a causa del consumo del familiar, la disminución o deterioro de las habilidades de comunicación en el trabajo, conflictos con los compañeros, conflictos con los jefes, con los superiores, ausentismo y pérdida del trabajo. Está la tercera dimensión, que es el impacto a nivel emocional, que esto es un poco más individual, más personal. Acá preguntamos por irritabilidad, depresión, insomnio, hiperinsomnio, la habilidad o fragilidad emocional, disminución de los niveles de concentración, bajo nivel de tolerancia a la frustración, ansiedad y estrés. Y por último, ya encuentran la última dimensión, que está asociada a todo lo que refiere con actividades de ocio que se realizaban dentro de la familia o se realizan, y a causa del consumo pues, del familiar se ha perdido el interés, la pérdida de la capacidad de disfrutar, la pérdida de espacios y modos de socialización, consumo de alcohol a causa de este problema dentro de la familia, aparición del consumo de sustancias ilegales o psicofármacos, aislamiento y ruptura de vínculos afectivos y cambios marcados en el estilo de vida. Ya la persona termina y nosotros como Corporación Nuevos Rumbos les agradecemos pues, por participar en la investigación, y todos estos resultados y la información que las familias den van a llegar a nuestra base de datos, que ya pues somos los únicos que manejamos como esta información. Con el fin de facilitarles a las personas la comprensión de las preguntas que nosotros hacíamos, y teniendo en cuenta que la gran mayoría de las personas son de estratos bajos, lo cual significa bajos niveles educativos, les vamos a mostrar ahorita la estadística concreta. Les dimos unas definiciones de todos los términos para que no se fueran a perder. Entonces, cuando era personal, a cada centro de tratamiento le enviábamos un paquete con todas las definiciones, que son 3 o 4 páginas, y ellos simplemente las reutilizaban con cada nuevo grupo de familiares. Ahora, pues eso no es necesario, porque simplemente lo tenemos como un anexo del cuestionario, y las personas lo pueden consultar muy fácilmente. Esto que ustedes ven ahí es un ejemplo pues, de la clase de definiciones que damos. En cuanto al proceso de aplicación y todo este desarrollo de la investigación, ya les había comentado un poco antes, y es que empezamos nosotros a buscar diferentes centros de tratamiento en Bogotá. Ya después decidimos ampliarlo a nivel nacional, y lo que nosotros hacemos es que el director de cada institución nos remite con algún terapeuta, psicólogo, trabajador social, y esta persona es la que va a realizar la capacitación. Nosotros lo capacitamos para que realice y recoja estos datos con los pacientes que ya hacen parte del centro de tratamiento o con los pacientes nuevos, pues con respecto a sus familias que ingresan a la institución.
Nosotros lo que solemos hacer es que hacemos reuniones, digamos, cada 8 días, cada 15 días, con el coordinador del proyecto para que nos vayan contando diferentes pues, dificultades o cómo les ha parecido a las familias como todo esta investigación. Y entonces como que ahí les resolvemos diferentes dudas. Lo que decía Augusto, la mayoría de personas que hacen parte de la investigación son de estrato 1 y 2, entonces a veces no tienen como esa facilidad para llenar un cuestionario desde un medio electrónico, entonces ahí es como todos estos problemas tratamos de resolverlos para que se haga de una manera exitosa. En este momento les estamos presentando los datos de 441 personas que han respondido el cuestionario. Teníamos 50 más, teníamos 491. O esta mañana consultamos la base de datos y tenemos 515, pero tuvimos que suspender a esos 50 por lo que explicaba Alejandra. El hecho de que de golpe nos escribían que gastos de tratamiento, 30. Entonces esos no los podíamos incluir. Pero en último término tenemos que mirar si los debemos excluir o no, porque es posible que cuando en la parte de costos intangibles estrictamente sí nos sirva esa información. No nos sirve para los costos directos, no nos sirve para mirar los costos directos, pero sí nos sirve eventualmente lo de los costos intangibles. La edad promedio de las personas que contestaron es 38 años, el 62% fueron mujeres y el 38% hombres, el 41% era de estrato 2, son de estrato 2, y la sustancia más utilizada es marihuana, pero la gran mayoría de estas personas utilizan diferentes sustancias y no necesariamente están en tratamiento por marihuana. Pueden estar ahí por otra razón. O sea, nosotros no estamos no estamos pensando en personas, en usuarios ocasionales, son personas que tienen problemas serios de consumo. Acá ya empezamos como a ver un poco de los resultados de las personas que han participado. Entonces, en cuanto al impacto a nivel familiar, las columnas azules es el impacto bajo y las columnas rojas impacto alto. Entonces, como podemos ver, pues se ven fuertemente afectadas o se ven fuertemente afectados los familiares, y el ítem, digamos, que más como que marcó problemáticas fue el de conflictos. En cuanto al impacto a nivel laboral, el impacto bajo son las columnas moradas, cafés, y el impacto alto, las verdes. Entonces acá digamos que no vemos una afectación como tan marcada en los participantes, pero sí vemos que el ítem que más tuvo como relevancia en esta problemática fue el de productividad. A nivel emocional, nuevamente vemos algo muy similar a lo que vimos en el conflicto familiar, y es que las personas, el número de personas que sienten que han estado muy afectadas, o sea, sobre una escala que va de 0 a 5, los primeros son 0 y 1, los que marcan azul, y los amarillos son los que marcan 4 y 5, o sea, una alta afectación. Y ustedes pueden ver que pues, con una sola excepción, el 50% o más de las personas que respondieron sienten que su vida emocional ha sido muy afectada por esto. Y en lo que se refiere al impacto sobre el tiempo libre, el efecto es menor, es menos duro, pero de todas maneras sigue siendo importante. ¿Cuáles son las principales conclusiones que podemos sacar entonces de lo que hemos hecho hasta este momento? La primera conclusión es que el estudio del impacto que tiene el hecho de tener un familiar consumidor debe ser una prioridad, básicamente por dos razones. Primero, porque nos puede proporcionar una comprensión mucho mejor de lo que es este problema, porque
algunos en el pasado, digamos en los años 80 y 90, algunas personas consideradas como muy libertarias, y todavía hay personas que pueden pensar eso, dicen que el problema del consumo de drogas es un problema estrictamente personal, que no le atañe sino a la persona que consume, y eso simplemente es una gran tontería. Decir eso es querer tapar el sol con un dedo o querer ignorar una realidad que es manifiesta. Es un problema estrictamente individual. Cuando yo me llamo Robinson Crusoe y tengo droga en mi isla, no afecto a nadie, entonces sí, ahí sí. Pero si no soy Robinson Crusoe, siempre estaré afectando a alguien. Entonces, esa es la primera razón. La segunda razón por la cual debe ser una prioridad es que nosotros, solamente con este trabajo muy temprano que les estamos presentando hoy, ya nos damos cuenta de que este tipo de análisis puede contribuir a resolver un problema importante en el ámbito de la economía de la salud. Que los estudios aquí son imprescindibles y por eso es que nuestro propósito, como dice la tercera conclusión, nuestro propósito es entregarle esta metodología a todo el mundo para que se utilice y se comparen datos de diferentes entidades, primero en Colombia, luego en otros países de América Latina, y finalmente, si realmente las cosas salen como nosotros creemos que pueden salir, el resultado puede ser un resultado que tendrá un impacto a nivel de la forma de ver el problema de las drogas en el mundo entero. Entonces, nosotros consideramos que la metodología que hemos desarrollado no tiene precedentes. En la última parte les diré exactamente por qué creemos que es tan importante. ¿Sigue, Alejandra? La cuarta conclusión que tenemos ya es un poco más acerca de las dimensiones, y es que, como ustedes pudieron ver, el impacto a nivel familiar es el más fuerte, se relaciona con conflictos, peleas, mala comunicación, actividades, normas, afecto, que se vieron muy afectados en la mayoría de las personas que participaron en esta investigación hasta el momento. La quinta es que aun cuando el impacto a nivel laboral es mucho menor que el familiar o el emocional, hay diferentes áreas que sí se ven afectadas en el empleo y en el trabajo de los participantes, como la productividad, las conductas irresponsables y el ausentismo. La sexta es que en el